eh, gracias a Dios por todos ustedes que están conectados el día de hoy, atendiendo nuevamente al estudio que estamos llevando. Eh, Vamos a continuar a partir de donde nos quedamos el día de ayer, que estábamos viendo el primer capítulo en el primer libro de Reyes, y nos quedamos por ahí del verso número 35. Entonces, nada más para recapitular rápidamente, pues ayer comenzamos a platicar acerca de el primer capítulo del primer libro de Reyes, y ya vimos acerca de la situación que vivía el rey David, que ya estaba viejo, enfermo, cansado, ya no podía atender los asuntos de su reino, y posteriormente vimos acerca de que uno de sus hijos, Adonías, le causó aflicción también, así como otros de sus hijos le habían causado aflicción. Y es que Adonías estaba queriendo usurpar el trono de su padre David, sabiendo que por designio de Dios y por la voluntad también de su padre David, el sucesor tenía que ser Salomón. Y también platicamos ayer acerca de que tanto el profeta Natán informa a Betsabé, la madre de Salomón, acerca de esta situación, y ambos se ponen de acuerdo para ir a ver al rey David en su lecho, en su cámara, y explicarle la situación para que el rey David cumpla esa promesa que le hizo primeramente, esa orden que Dios le ha dado de que su sucesor sea Salomón, y que cumpla la promesa que él le había hecho a Betsabé de que su hijo Salomón sería quien le sucedería en el trono. Y vemos que esta situación pues se lleva a cabo, tanto Natán como Betsabé hablan con el rey, Natán apoya la petición de Betsabé, y Salomón se entera en ese momento de lo que está aconteciendo con Adonías, que quiere usurpar el trono. Y bueno, nos quedamos entonces en el punto en el que el rey ha decidido que su hijo sea ungido como rey, y ya vimos todo lo que él ordena que se ejecute. Vimos que llamó tanto al profeta Natán como al sacerdote Sadoc y como a Benaía, hijo de Joaida, para que ellos fueran los que ejecutaran este mandato del rey de hacer la ceremonia para que Salomón sea ungido. Y vemos entonces a partir del verso 35, donde nos hemos quedado, en donde David pues manifiesta que es el que va a ocupar su trono, su hijo Salomón. Y bueno, posteriormente estamos viendo cómo después de que el rey dice esto, de que Salomón es quien va a ocupar su trono, en los versos posteriores estamos viendo que Benaía, hijo de Joaida, es el que le responde al rey diciendo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el rey. Eso es en el verso número 36. Y en el verso 37 continúa diciendo: de la manera que Jehová ha estado con mi Señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el rey David. Entonces, esta oración que hace, bendición que hace Benaía, bueno, pues está demostrando que en su corazón él está cumpliendo la voluntad del rey, está de acuerdo con lo que el rey está diciendo, y también está deseando que el reinado futuro del rey Salomón, bueno, pues sea mucho mejor que el de su padre David. Y bueno, esta bendición pues no, sabemos que no va a molestar a David en lo absoluto, porque bueno, pues él no iba a sentirse envidioso porque su hijo tuviera un reinado mucho más próspero que él. Continuando con el relato de este primer capítulo, pues vemos entonces cómo es que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joaida, y aparte junto con otro grupo de personas, los ereteos y los pleteos, hicieron que Salomón se montara en la mula del rey David y lo llevaron hasta Guión, que es el lugar en donde va a ser ungido como rey. Y ya en ese lugar, bueno, pues el sacerdote Sadoc toma el cuerno del aceite del tabernáculo y unge a Salomón como rey. Y posteriormente pues se tocan las trompetas en señal de que hay un nuevo rey en Israel. Y pues todo el pueblo comienza a gritar: viva el rey Salomón. Y pues el pueblo está contento con esta decisión, está contento con que ahora saben que ya tienen un rey, un nuevo rey, en la persona de Salomón. Y pues también vemos que el pueblo sube, como dice aquí en el verso 40, en pos de Salomón, el nuevo rey, y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías
que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Esta última parte que dice que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos es un eufemismo que pone aquí el escritor de este primer libro de Reyes para denotar la alegría con la que el pueblo estaba recibiendo la noticia. Y bueno, estamos viendo aquí que se está manteniendo la paz para todo el pueblo de Israel, que es lo que a final de cuentas le interesaba al rey David, y obviamente todo esto pues estaba designado ya y establecido por Dios Padre Todopoderoso, que así ocurriera. Porque como pues en este momento, como ya lo comentamos el día de ayer, hasta este momento Adonías pues se creía rey, pero pues apenas iba a enterarse de lo que estaba ocurriendo. Y esto lo podemos ver a partir del verso 41 en adelante, en donde pues Adonías escucha, estaban todavía con sus convidados ahí en el banquete que él tenía, porque recuerden que ayer hablamos de que Adonías había hecho un banquete para convocar a muchas personas importantes y con poder en Israel para que lo apoyaran, para que estuvieran de acuerdo en que él fuera rey. Pero bueno, no habían terminado todavía su banquete y pues escucharon toda la algarabía, todo esa alegría con la que el pueblo estaba aclamando al nuevo rey. Y bueno, pues no sabían de qué se trataba ese alboroto, como lo menciona aquí en el verso 41 al final. ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Eso fue lo que dijo Joab, quien era el general del ejército todavía, que estaba apoyando a Adonías. Y pues bueno, llega un mensajero durante ese banquete que todavía estaban teniendo y les informa lo que está ocurriendo. Vemos aquí que es Jonatán, un joven, quien era hijo del sacerdote Abiatar, y Jonatán le informa a Adonías, pensando Adonías que traía buenas noticias, este joven, pero bueno, pues para la mala fortuna de Adonías no eran buenas noticias para él. Entonces Jonatán les informa que el rey David ha hecho rey a Salomón. Esto lo vemos en el verso 43. Y pues vemos aquí cómo se está cumpliendo la voluntad de Dios y no la voluntad de un hombre, como en el caso de Adonías. Y bueno, pues les narra todo lo que está ocurriendo y que las personas, que el pueblo pues está apoyando a Salomón como nuevo rey, y que está también con él el profeta Natán, y que también se encuentra con él Sadoc, el sacerdote, y Benaía, hijo de Joaida. Y bueno, continuando con el relato, ya en los versos, a partir del número 46, pues también se ve aquí que, dice aquí el verso 46, también Salomón se ha sentado en el trono del rey. Entonces, pues oficialmente ya aquí ya él es rey, Adonías ya no puede hacer absolutamente nada, y aquí es donde empiezan los problemas para Adonías, porque pues ya Salomón ahora es el nuevo rey. Entonces vemos a partir del verso 49 que dice, ellos entonces se estremecieron, o sea, todas las personas que estaban ahí apoyando a Adonías, que prácticamente ya se había convertido en un rebelde en ese momento, por querer usurpar el trono y habiendo un nuevo rey. Entonces, pues todos ellos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. A partir del verso 50 nos dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Aquí en este verso, hermanos, estamos viendo cómo Adonías, pues al ya no tener que poder argumentar nada en su defensa, al darse cuenta de la situación que está en la que se encuentra metido, pues lo único que le queda nada más es hacer este acto de abrazarse de los cuernos del altar. Está acogiéndose a la misericordia de Dios, porque también ustedes recuerden que en el altar es donde se hacían los sacrificios para pedir perdón por los pecados que se habían cometido. Entonces, pues lo que él hace es agarrarse de los cuernos del altar para dar a entender que él se está sometiendo a la misericordia de Dios, y bueno, a lo que su rey decida que va a hacer con él. Y pues Salomón se entera de esto que está ocurriendo a partir del verso 51. Le dicen, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón le contesta
a Adonías, considerando que pues todavía es su hermano, a pesar de lo que ha hecho. Salomón le dice en el verso 52, si él fuere hombre de bien y no, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y posteriormente Salomón envía a que le trajeran del altar a este Adonías. Y bueno, pues ya estando delante de él, se inclina ante el rey Salomón y Salomón le dice, vete a tu casa. Aquí vemos cómo Salomón está haciendo misericordia con Adonías. Recuerden también que nuestro Señor Jesucristo, al venir por nosotros, a morir por nuestros pecados, pues también está haciendo misericordia con nosotros, porque nosotros somos los que hemos o debimos de haber recibido ese castigo que el Padre tenía reservado para toda la humanidad por nuestro pecado, por nuestra transgresión, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Pero en este ejemplo que nos está dando aquí en este primer libro de Reyes acerca de Salomón y la rebelión de su medio hermano Adonías, pues vemos cómo hay misericordia y el Señor Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Recuerden que nos dice que podemos irnos y que no volvamos a pecar, así como le dijo a la mujer adúltera a la que iban a apedrear. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta esto que se nos está diciendo aquí, que cuando nos estamos siendo redimidos por creer en nuestro Señor Jesucristo, por recibir ese perdón, por recibir esa justificación que ganó el Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros, tenemos que enderezar nuestro camino y no volver a pecar, porque si lo volvemos a hacer otra vez, entonces va a haber consecuencias. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que ya sería el capítulo número 2 del primer libro de Reyes, con lo que sucedió con Adonías, precisamente porque cuando Salomón tuvo misericordia con él y le dijo al final, en el verso número 53, al final del capítulo número 1, vete a tu casa, le está teniendo misericordia con él. Pero vamos a ver qué ocurre con Adonías, que no sabe agradecer esa misericordia que han tenido con él, ni ha sido responsable. Bueno, entonces en el capítulo número 2 vemos que el rey David le da, ya en su lecho de muerte, pues le da algunas indicaciones a Salomón para que las cumpla durante su reinado. Son los encargos que Salomón le da a, que David le da a Salomón, básicamente es que sirva a Dios. También le da órdenes acerca de Joab, de Simeí y de Barzillai, eso es más adelante, y pues también nos narra en este capítulo 2 acerca de la muerte y la sepultura y el cómputo de los años del reinado del rey David. Y también en este mismo capítulo número 2 se habla acerca del comienzo del reinado de Salomón y todas las cosas que él comienza a hacer, como primeramente ejecutar todos esos mandatos que su padre le ha dado, acerca de Adonías, Abiatar, Joab. Vamos a ir viendo lo que está ocurriendo en estas situaciones. Bueno, entonces, el inicio del capítulo 2 se habla acerca de que llegaron los días, en el verso número 1 dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y en el verso número 4 continúa diciendo, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, en estos versos es donde el rey David le está encargando a Salomón, primeramente, que tiene que seguir siendo fiel a Jehová. Tiene que ser fiel a Jehová como lo ha sido el rey David.
a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus caídas, pues el rey David en general se puede decir que sí fue un rey fiel al Padre Todopoderoso. Y él está haciendo este encargo a su hijo Salomón. Y vemos aquí que si él cumple con ese encargo que le está haciendo su padre, bueno, pues el Señor lo va a bendecir. Vemos aquí que tiene que ser obediente. Es lo que le está pidiendo básicamente, obediencia a Dios. Y también es un mensaje para nosotros, que tenemos que ser obedientes al Padre Todopoderoso para que también tengamos bendición de parte de Él. Porque si no somos obedientes, entonces no vamos a tener bendición. Vamos a tener muchos problemas y muchas dificultades. Y pues vamos a ver qué es lo que continúa diciéndole aquí David a su hijo Salomón. En el verso número 5, también empieza a hablarle acerca de las cuestiones políticas que él tiene que resolver. Y le está hablando primeramente del caso de Joab, hijo de Sarvia. David le está diciendo a su hijo Salomón que este hombre, Joab, pues mató a los generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Y él los asesinó prácticamente porque estos hombres murieron a manos de Joab sin que fuera un hecho de guerra. Entonces, aquí en el verso número 5, eso es lo que le está manifestando el rey David a su hijo Salomón. Y él tiene que tomar una decisión acerca de el castigo que estos hombres tienen que este hombre, Joab, tiene que recibir por los crímenes que cometió del asesinato de Abner y de Amasa, que eran generales del ejército de Israel. Y pues en el verso número 6 le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. También le está diciendo más adelante en el verso número 7 acerca de los hijos de Barzillai, Galadita. Y él está pidiendo aquí que tenga misericordia con los hijos de Barzillai, Galadita, porque ellos fueron los que lo cuidaron cuando iba huyendo de Absalón, su otro hijo, hermano de Salomón. Y también le está hablando David acerca de Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim. Él le está diciendo que este hombre, Simeí, lo maldijo cuando el día en que él iba hacia Mahanaim. Este hombre le salió al encuentro, le comenzó a arrojar piedras, lo comenzó a maldecir porque decía que él había eliminado a la casa del rey Saúl. Y esta maldición pues fue hecha sobre David. En ese momento David pues no lo mató, porque dice aquí también en el mismo verso número 8, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. En el número 9 continúa diciendo, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Aquí estamos viendo una especie como de venganza que está reclamando el rey David acerca de este hombre Simeí. En este verso vemos que el rey le juró, bueno, David todavía le juró a este hombre que pues no lo iba a matar, pero también le está diciendo aquí a su hijo que él tome una decisión acerca de este hombre, qué es lo que tiene que hacer. El juramento lo hizo David, pero no Salomón. Entonces Salomón, con esa sabiduría que comienza a tener, pues tiene que tomar una decisión acerca de qué va a hacer con este hombre Simeí. Y pues posteriormente, a partir del verso número 10, nos narra en este capítulo 2, pues que el rey David muere. Y dice el verso 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y en los versos 11 y 12, pues nos da un resumen acerca de el reinado de David. Y dice que fueron 40 años los que él estuvo reinando. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y pues y Salomón se convirtió en sucesor de David, su padre. Y dice al final del verso número 12, y su reino fue firme en gran manera. A partir de aquí vamos a comenzar a ver cómo es que el reinado de Salomón es un reinado de paz y de prosperidad. Pero antes de que el reinado de Salomón tenga esta paz y esta prosperidad, pues Salomón tiene que hacer
ciertos actos de justicia como su padre se lo había encargado antes de morir. Vemos también aquí a partir del verso número 13 que Adonías, a quien David le había dado misericordia después de su traición y que lo había enviado a su casa, pues no aprovechó, no fue responsable de esa misericordia que se le dio. Continuó todavía con la tendencia de querer usurpar el trono. A partir del verso 13 nos empieza a relatar el autor del primer libro de Reyes, en este capítulo 2, que Adonías pues trazó un plan, muy posiblemente aconsejado por Joab, todavía general del ejército, y por el sacerdote Abiatar. Muy probablemente ellos lo aconsejaron. Y lo que le dijeron es que fuera a ver a Betsabé, la mamá del rey, sabiendo que Betsabé le podía pedir al rey en nombre de Adonías que le diera por esposa a la mujer que estuvo a Abisac, sunamita, a la mujer que tuvo su padre al final de su vida. Recuerden ustedes que en el capítulo 1, durante la vejez y enfermedad del rey David, le dieron él escogió por esposa a esta mujer por recomendación de sus siervos, porque ya no podía calentar su cuerpo, y bueno, le dieron a esta mujer. El rey David nunca tuvo intimidad con ella, entonces pues todavía seguía siendo virgen, así que Adonías pensó que podía todavía tener acceso al trono si se casaba con esta mujer, Abisac Sunamita, que había sido mujer de su padre David. Bueno, mujer nada más en teoría, porque nunca tuvo intimidad con él, nunca se consumó el matrimonio. Pues. Y pues Adonías va a ver a Betsabé y le pide que hable a Salomón para que le den por esposa a Abisac. Y pues Betsabé, sin tener mucha idea de lo que está ocurriendo, pues ella va a ver a su hijo Salomón. Llega delante del rey Salomón y el rey Salomón la recibe y pues ordena también que se le traiga un trono para que se siente a su derecha y le dice qué es lo que ella quiere. Entonces Betsabé pues le dice cuál es la intención de la visita que tiene, y esto lo vemos a partir del verso 22. Dice, y el rey Salomón, a partir del verso 21 dice, y ella dijo, deste a Abisac Sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón le contesta en el verso 22, ¿por qué pides a Abisac Sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. En este verso, pues estamos viendo cómo es que el rey Salomón, con esa sabiduría que ya comienza a tener, pues se da cuenta de cuáles son las intenciones de su hermano. No nada más quería casarse por querer tener una compañera, sino que lo estaba haciendo con otras intenciones. Entonces, pues aquí nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros hacemos peticiones de algo, cuáles son nuestras intenciones, para qué queremos esto que estamos pidiendo. Delante de Dios nosotros le pedimos muchas cosas, siempre le rogamos por muchas cosas, pero también tenemos que tener cuidado de cuáles son las peticiones, cuáles son las razones por las que hacemos estas peticiones. El Señor es sabio y sabemos que Él conoce nuestros corazones, discierne las intenciones de nuestro corazón, como también dice en su palabra. Entonces, hay que tener cuidado también cuando nosotros estemos pidiendo algo. Debes meditar bien lo que estamos pidiendo. El Señor sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, aunque tal vez nosotros no nos demos cuenta o no queramos aceptarlo, pero tenemos que tener cuidado con lo que estamos pidiendo. Así que aquí en este caso, Adonías, pues de forma engañosa, pues está tratando de obtener todavía ese trono que no ha sido para él, que no es para él. Su deseo de hombre, su deseo como hombre es ese poder, tener ese trono, pero la voluntad de Dios es distinta. Por eso es que les comento que tenemos que tener cuidado con lo que estamos pidiendo. Y vemos en los posteriores versos cómo es que Salomón, pues, se enoja porque él ha tenido misericordia con este hombre, con Adonías, mas sin embargo, él no está tomando en cuenta
esa misericordia que está teniendo, ese favor inmerecido que está teniendo Salomón, el rey Salomón con él. Y pues Salomón, a partir del verso 23, dice: y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. A continuación, en verso 24, continúa diciendo: ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Y pues esta sentencia que ya cae sobre la cabeza de Adonías, pues es porque él se lo buscó. Si él hubiera sido, hubiera mantenido esa misericordia, esa promesa que hizo al rey de pues, quedarse aparte de todos los asuntos políticos cuando lo mandó a su casa, no lo hizo, pues ahora está sufriendo las consecuencias. Y posteriormente, pues, Adonías, pues, es ejecutado por el rey. Antes de que esto ocurra, bueno, en el verso 25 nos dice que entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Matan a Adonías precisamente por esta rebeldía. En el verso 26, el rey Salomón le dice a Abiatar, porque como ya les comenté hace un momento, Salomón está consciente de que esta petición que había hecho Adonías pues viene por Abiatar, por el sacerdote Abiatar y por Joab, está apoyado por ellos o muy probablemente fue sugerida por ellos a Adonías. El rey tiene que hacer algo con respecto a estos dos hombres porque todavía están causando problemas. Y dice el rey al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que él fue afligido. En esto que le está diciendo Salomón al sacerdote Abiatar, pues todavía sigue mostrando misericordia hacia él. No lo está matando en ese momento, simplemente lo está confinando a que se quede en Anatot, a sus heredades. Pero le está advirtiendo que él es reo de muerte, que merece la muerte por lo que está haciendo. Mas, sin embargo, Salomón pues no lo mata. Está teniendo misericordia de él porque le dice que él ha llevado el arca de Jehová el Señor y también ha estado sufriendo las aflicciones de su padre. Recuerden que este hombre, Abiatar, junto con Joab, pues fueron quienes apoyaron también a David durante los tiempos difíciles, pero pues se rebelaron al final en contra de él para apoyar a Adonías. Y pues el Abiatar fue removido de su cargo como sacerdote de Jehová. Ya no era más sacerdote de Jehová. Y vean ustedes que así se está cumpliendo, como dice aquí en el verso número 27, se está cumpliendo la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Eso lo leímos o lo estudiamos en el libro de Samuel, cuando el Señor le dio este castigo al sacerdote Elí, si ustedes recuerdan. Iban a borrarlo completamente del sacerdocio, a eliminar a toda su familia del sacerdocio. Y bueno, con eso se está cumpliendo la voluntad de Dios en la vida de Abiatar. Y también en el verso 28 dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Joab, el general, todavía general del ejército, en este punto se entera de lo que está ocurriendo. Se entera de que Adonías está muerto, se entera de que el sacerdote Abiatar ha sido degradado y ha sido confinado nada más a Anatot. Y le da miedo a Joab porque sabe que el siguiente en ser castigado es él. Está consciente de lo que ha hecho. Y pues él también huye hacia el tabernáculo y hace lo mismo que hizo Adonías. Se agarra de los cuernos del altar, esperando misericordia también. Y Salomón se entera de esto que está haciendo Joab, que está ahí en el tabernáculo. Y pues Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, también diciendo: ve y arremete contra él. Esto está en el verso número 29. Y pues Benaía cumple la voluntad del rey, cumple las órdenes del rey. Y pues también ejecutan a Joab.
Y pues en este caso, aunque Joab está pidiendo misericordia, teniéndose la misericordia de Dios y del rey, Joab era un hombre, como ya lo mencionamos anteriormente, que tenía sobre sí el asesinato de 2 hombres, el asesinato de 2 generales del ejército de Israel. Así que él tenía que haber sido castigado por ese asesinato. Y pues al final el rey pues lo castiga, Salomón lo castiga. Y es como se cumple aquí, pues que se está haciendo también la voluntad de Dios, porque este hombre, pues también, este hombre Joab también merecía haber sido castigado por el asesinato de estos 2 hombres inocentes que hubieran podido hacer mucho más por el rey David si no hubieran sido asesinados por Joab. En el verso número 32 dice, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza. Eso es el rey Salomón, porque él ha dado muerte a 2 varones, o sea, Joab, más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Continúa diciendo Salomón, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia, para siempre. Más sobre David y sobre la descendencia, y sobre su descendencia, y sobre su casa, y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Y bueno, pues ejecuta el castigo y muere Joab. Y posteriormente, el rey David promueve a Benaía, hijo de Joiada, y lo pone como general del ejército. A Sadoc lo nombra sacerdote en lugar de Abiatar. Estos son los movimientos que el rey David hace poniendo a estas 2 personas que le han sido fieles y que han estado a su lado en estas circunstancias en las que él fue nombrado rey y ha tenido que cumplir los mandamientos que su papá, el rey David, le dejó que hiciera. Y pues posteriormente falta una persona todavía con la que se tiene que hacer justicia. Y en este caso es Simeí, aquel hombre que maldijo al rey David. Salomón le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de ahí a una parte ni a otra. Aquí vemos todavía que sigue teniendo misericordia de él directamente. No lo está matando. Sabemos que David le juró que no lo iba a matar. Juró por Jehová que no mataría a este hombre a pesar de las maldiciones que le había dicho a este Simeí, a David. Pero Salomón aquí no lo está condenando tampoco ni lo está matando. Simplemente le dice que se quede en Jerusalén y que no salga de ahí. En el verso 37 le continúa diciendo, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Le está diciendo, no salgas de Jerusalén, nada más puedes llegar hasta antes del torrente de Cedrón. Si pasas de este lugar, eres hombre muerto. Y bueno, Simeí le contesta al rey, la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Hasta aquí aparentemente vemos que Simeí pues está cumpliendo lo que el juramento que le está haciendo al rey, que está siendo obediente a lo que el rey juró. Pero pues este hombre pues también en la voluntad de Dios merecía castigo por haber maldecido al ungido de Jehová. Recuérdense que David fue ungido por Jehová como rey de Israel. Entonces, pues tenía que tener un castigo por lo que había hecho. Y en los versos a continuación vemos qué sucede con este hombre. Por las circunstancias, uno de los siervos de este hombre, Simeí, huye a un lugar que se llama, pero dice aquí en el verso 39, pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maca, rey de Gat. Estos 2 hombres se fueron hacia Gat para estar con este rey que se llama Aquís. Y pues Simeí, le comunican a Simeí lo que sus siervos han hecho y él pues va a buscar a sus 2 siervos. Y al hacer esto, pues automáticamente está violando esa orden que el rey le dio de que no saliera de Jerusalén.
y bueno, pues está teniendo consecuencias lo que ocurre, porque va, busca a sus siervos, en lugar de haber ido primero a ver al rey Salomón y decirle lo que estaba ocurriendo. Quizás el rey Salomón hubiera sido considerado, hubiera sido misericordioso de nuevamente con él, le hubiera dado permiso de ir a buscar a sus dos siervos que se habían escapado. Pero este hombre no lo consultó con el rey, así que desobedeció directamente la orden que se le había dado y se fue a buscar a sus siervos. Se fue pasó el límite que el rey le había puesto, y pues también tuvo consecuencias, porque Salomón se enteró de lo que había hecho. Y en el verso 42 dice: entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena y yo obedezco. Hermanos, aquí estamos viendo que tenemos que ser obedientes a lo que se nos está diciendo, en este caso, por parte de la autoridad que está sobre nosotros. Aquí vemos que la autoridad que estaba sobre Simeí era su rey y no lo obedeció. Nosotros tenemos que ser obedientes con lo que la autoridad que está sobre nosotros, puesta por Dios, nos está diciendo. En este caso, pues obviamente que también la autoridad de Dios la tenemos que respetar, como ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos diciendo. Todos tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios, porque si no lo hacemos, hay consecuencias. Y pues vemos aquí en los versos posteriores, al verso 42, cómo es que las consecuencias se van a presentar. En el verso 43 dice: ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Es una pregunta que está haciéndole el rey Salomón a Simeí. Y también aquí está mencionando acerca de los juramentos. Así que, como les comento, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque si estamos nosotros haciendo algún juramento delante de Dios, tenemos que cumplirlo, porque el Señor es paciente con nosotros. Pero si estamos prometiendo, si estamos diciendo que vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo, porque si no hay consecuencias. Y pues finalmente, en esta última parte del capítulo número 2, en los últimos versos, pues vemos cómo es que Simeí es castigado. Y dice en el verso 44, dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Vemos una vez más aquí, hermanos, cómo es que cuando nosotros hacemos algo malo, el Señor siempre va a tomar las medidas que sean necesarias para corregir ese mal que hemos hecho. Hay un verso que dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que ven ustedes cómo es que Salomón pues no ha tenido que romper, por así decirlo, el juramento que hizo su padre a este hombre de no matarlo, porque juró por Jehová a David que no lo iba a matar. Pero el Señor, que es justo, está ejerciendo la justicia aquí en la vida de Simeí. Y bueno, pues mereció castigo lo que él hizo. A continuación, en los últimos versos, 45 y 46, continúa diciendo el rey Salomón: y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Aquí se termina el capítulo número 2, hermanos, y bueno, al final de este capítulo, pues estamos viendo cómo se ha hecho justicia con lo que tenía que hacer justicia, no por capricho del rey Salomón, sino porque era algo que ya Dios había establecido que iba a ocurrir. Vemos cómo por las situaciones que le ocurren a este hombre Simeí, pues es castigado por los males, por lo que ha hecho. Y el reinado de Salomón comienza aquí a ser engrandecido. Se ha hecho justicia y ahora él es rey y está sentado en el trono de David, su padre. Y siempre y cuando él siga siendo fiel a Dios y siga siendo obediente a Dios, el Señor lo va a prosperar y va a seguir habiendo descendientes de David en su trono, como Dios se lo prometió al rey David. Entonces, pues con esto estamos terminando el capítulo número 2, hermanos, de este primer libro de Reyes. Y
a manera de un comentario así muy general, como les había dicho el día de ayer, en este libro de los reyes vamos a estar viendo acerca de todos los reyes que tuvo Israel a partir de que Israel pues quiso tener reyes. Lo vimos en la figura de Saúl, lo vimos que reinó por aproximadamente 40 años, lo vimos en la figura de David, que también reinó por aproximadamente 40 años, y Salomón igualmente va a tener un reinado de 40 años. Pero vamos a continuar viendo en los posteriores capítulos de este primer libro de Reyes y más adelante en el segundo libro de Reyes, vamos a ver cómo es que el reino se divide, cómo es que hay rebelión de las tribus de Israel y cómo es que las tribus se separan. 10 tribus van a formar el reino de y van a formar el reino de Israel. Y vamos a ver todas esas tribus van a tener, perdón, dije al revés, 10 tribus van a formar el reino de Israel en el norte y solamente 2 tribus van a formar el reino de Judá en el sur. Y vemos cómo estos 2 reinos van a tener una cantidad inmensa de reyes, aproximadamente 19 reyes de 9 familias diferentes o de 9 dinastías van a reinar en el reino del norte por 250 años y en el reino del sur también aproximadamente va a haber 19 reyes y una reina, todos de la dinastía van a ser de la casa de van a ser de la casa de David. Y pues en todo no se concuerda con la voluntad de Dios. La mayoría de los reyes del reino del norte no fueron fieles a Dios. En el reino del sur, algunos fueron reyes buenos y fueron fieles a Dios, pero la mayoría tampoco fueron buenos reyes ni fueron fieles al Señor. Y vemos cómo vamos a ver cómo el Señor envía a todos sus profetas, a todos los profetas que vamos a ver en este libro de Reyes y posteriormente en los demás libros del Antiguo Testamento, cómo es que trata el Señor de que su pueblo regrese a sus caminos, enviando a estos hombres, a estos profetas, como por ejemplo a Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós, Obed. También vamos a ver a Semaías, a Ido, a Azarías, Anaí, Jehú, Eliezer, Hazael, Zacarías, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, muchísimos profetas que el Señor envía para que su pueblo regrese a sus caminos. Y esto pues lo vamos a seguir estudiando conforme vayamos avanzando, tanto en el primer libro de Reyes hasta llegar al segundo libro de Reyes. Y al final, pues desafortunadamente vamos a ver cómo el reino de Israel termina siendo conquistado y el castigo que Dios está poniendo al pueblo por no serle fiel. También más adelante se va a ver cómo es que Salomón desafortunadamente pues tampoco cumple con el encargo que le hizo su papá David de seguir sirviendo a Dios. Como Salomón también falla, a pesar de haber sido el rey sabio, que también en los siguientes capítulos se va a ver cómo es que este hombre llega a ser un hombre muy sabio delante de su pueblo y pues como posteriormente también comete errores como todos los seres humanos, pero a diferencia de su padre, el rey David, que tenía corazón conforme al corazón de Dios, Salomón pues no fue del todo fiel con el Señor, falló muchas veces. Pero eso bueno se va a continuar estudiando en los posteriores capítulos de este primer libro de Reyes. Pues por mi parte eso es todo, hermanos, gracias por su atención y le cedo la palabra al pastor. Muchas gracias, Paquito. Gracias a Dios por esta enseñanza. La verdad es que pues vamos a ir avanzando poco a poco en referencia a lo que Dios nos ha dado a través de su bendita palabra. Y es todo por el día de hoy. Nada más quiero hacer una mención en algo muy particular respecto a esto que acabamos de ver en el capítulo número 2. Vamos a ver que la vieja malignidad permanece en un corazón no inconverso.
hay ocasiones en que nosotros venimos, entre comillas, delante de Dios y hacemos un arrepentimiento y pretendemos haber nacido de nuevo. Pero la verdad, vemos aquí cómo se nos manifiesta algo muy particular y hay que mantener el ojo atento sobre quienes como Simeí, pues manifiestan su enemistad y no dan pruebas de arrepentimiento, como bien nos decía nuestro hermano Paquito. Entonces, tenemos que verdaderamente llevar las cosas al orden que Dios nos establece. Ningún compromiso ni peligro, tristemente, puede frenar a los hombres mundanos, a quienes de alguna manera pues no han venido realmente a los pies de Dios. Siguen adelante aunque pierdan la vida y tristemente hasta pierdan el alma. Tenemos que recordar en todo momento que Dios nunca va a acomodar a nosotros su juicio, ¿verdad? De hecho, su ojo siempre está sobre nosotros. Él escudriña cada una de las acciones, pensamientos, decisiones, escudriña nuestro corazón, mis amados. Por eso es que tenemos que esforzarnos por andar siempre en su presencia. Y cada obra, cada palabra y cada pensamiento nuestro, pues debe estar gobernado por esa gran verdad. ¿Por qué? Porque justamente, pues, se está acercando cada día más el día en que tengamos que estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y todas las cosas, hasta las circunstancias más pequeñas en nuestra vida, pues serán sacadas a la luz. Y pues nuestro estado eterno, ¿verdad? Ha de ser fijado por un Dios justo que no hierra. Tenemos la gran bendición de que Jesucristo ha pagado por nosotros nuestro pecado, nuestra maldad, pero también debemos de estar conscientes de no excedernos en esa condición, sino realmente ver la misericordia de Dios, así como nos hacía la observación Paquito, de que si ya Dios tuvo misericordia por nosotros, así como Salomón había tenido misericordia por Simeí, por esa promesa que dio, démonos cuenta que independientemente de la promesa que David dio a este hombre, pues llegó el momento en que él transgredió nuevamente instrucciones muy específicas, se pasó por alto las misericordias que había recibido y pues llega el momento en el que simplemente, ¿verdad? Viene el juicio y la muerte de este hombre. Pues de esta manera quiero decirles que queda establecido, ¿verdad? El trono del rey Salomón en paz, como el tipo. Acuérdense que siempre que estamos hablando del Antiguo Testamento es una tipificación de lo que vendrá a ser en el Nuevo Testamento. Queda establecido como el tipo del reino de paz y de justicia de nuestro gran Redentor, de Jesucristo mismo. Y en referencia a la enemistad de los enemigos de la iglesia, pues es un consuelo que pues va a ser como lo que dice la palabra de Dios, que el enemigo, Satanás mismo, anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Pues miren, mis amados, el gran consuelo de nosotros como iglesia es que aunque ruja furiosamente, pues es cosa vana. Él no es el león, él solamente ruge como el león para intimidarnos, para amedrentarnos. Pero tenemos que estar conscientes de que en quien hemos confiado verdaderamente es en el león de la tribu de Judá. Y entonces el trono de Cristo pues está establecido y obviamente Satanás y sus huestes no podrán conmoverlo. Y aquí se cumple perfectamente bien la palabra de Dios que dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Es por eso que estamos llamados, mis amados, a estar íntimamente ligados a Dios a través de nuestra relación personal con Él. Acuérdense que la salvación es personal y cada uno de nosotros, independientemente de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, bueno, o sea, nuestro cónyuge, debemos de estar cuidando con temor y temblor nuestra salvación. Amén. Pues ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. A partir del día de mañana yo retomo la enseñanza. A partir del capítulo 3 les voy a pedir por favor que estudien, lo lean. El capítulo 3, 4 y 5 vamos a ir avanzando y que sea para la gloria de Dios.